Respóndeme una pregunta. ¿Tú eres una mala persona? Hablo en serio. ¿Alguna vez te has sentido como si tú fueses una persona horrible, despreciable, alguien que no merece redención? Alguien que simplemente no merece nada. Puede sonar ridículo, dramático tal vez, exagerado incluso, pero es un sentimiento que muchas personas han llegado a experimentar, incluyéndome a mí. Es algo realmente horrible. La culpa es un sentimiento muy curioso, sinceramente. Es una respuesta psicológica y moral que implica reconocer que uno ha causado daño, injusticia o un error. Obviamente no es nada nuevo. Este sentimiento tiene una función adaptativa. A lo largo de la historia de la humanidad nos ha ayudado a vivir en sociedad. Sentirse culpable, sentirse mal por dañar a otros, hace que en general tratemos de evitar ese sentimiento, o sea, tratemos de ser mejores. Si no existiera este sentimiento, probablemente viviríamos en un caos de egoísmo y agresión, aún más de lo que estamos actualmente. La culpa nos señala que hemos transgredido un valor importante y nos impulsa a reparar, a pedir perdón, a cambiar. Es una forma de mejorar, de cambiar, es un sentimiento que ayuda a tener más empatía, pero como todo, este sentimiento puede llegar a ser muy cruel. Y es que sí, es normal sentirse mal al dañar a alguien, pero ¿qué pasa cuando ese sentimiento se lleva al extremo? Hablo de sentirse culpable por todo, pedir perdón por cosas que ni siquiera controlas, sentir tanta culpa y dolor que terminas creyendo ser alguien despreciable. Y es que es posible desarrollar una especie de adicción a estos sentimientos. Es posible desarrollar una adicción a sentimientos tanto positivos como negativos, como personas que buscan constantemente experiencias que generan adrenalina, como deportes extremos o juegos de azar, que sobre todo este último, los juegos de azar generan muchísima adicción, o también validación social como likes en redes sociales. Pueden crear un círculo donde la persona siente la necesidad de repetir estas experiencias para mantener ese subidón. Nos volvemos adictos a esto. Igual pasa con las emociones más negativas, ya lo iremos viendo. Y como cualquier adicción es difícil de superar, ya que si eres adicto al alcohol, usas esta sustancia para aliviar el estado de abstinencia. El alivio es temporal, el efecto paliativo desaparece y te quedas sumido en la agonía del ansia y la abstinencia, buscando obsesivamente otro alivio. A medida que este círculo vicioso continúa, te vuelves más atado e indefenso, y a menudo desarrollas muchos problemas de salud a medida que avanza. Te vuelves adicto a la sustancia o acción que alivia esta ansiedad, pero a un alto precio y con efectos contraproducentes. Algunas personas se acostumbran tanto a emociones negativas como la culpa, tristeza o ansiedad, que sin ellas se sienten vacías, desconectadas o incluso muertas por dentro. El malestar se vuelve familiar y en cierto modo consolador, porque les recuerda que sí sienten algo. A veces es preferible sentir dolor que no sentir nada. Desde una perspectiva neurobiológica, cada emoción que experimentamos está asociada con la liberación de ciertos neurotransmisores. Al repetir constantemente emociones negativas, nuestras células pueden volverse dependientes de las sustancias químicas asociadas a estas emociones, creando una especie de adicción a sentirnos mal. Las emociones negativas pueden volverse una zona de confort, especialmente si han estado constantemente en tu vida. Tu cerebro te lleva a buscar más de esta química cerebral, busca sentirte mal, sentirte culpable. Cuando experimentamos emociones negativas como la culpa, nuestro cerebro se ajusta a ellas. La amígdala, esa parte que alerta al cuerpo sobre el peligro, se activa y el cuerpo se prepara para luchar o huir. Pero ¿qué pasa cuando no hay escape? ¿Qué pasa cuando ese malestar se vuelve nuestra norma? El cerebro, a través de la dopamina y cortisol, refuerza el ciclo. La dopamina, conocida como el neurotransmisor de la recompensa, se libera en pequeñas cantidades durante momentos de alivio emocional, incluso si ese alivio proviene de algo negativo, como la autocrítica. El cortisol, por otro lado, se libera en respuesta al estrés y la ansiedad, pero también puede convertirse en una especie de señal de alerta constante que mantiene al cerebro en un estado de tensión. La culpa se convierte en una especie de alivio temporal, porque ya estamos tan acostumbrados a sentirnos mal que el malestar se siente familiar, confortable, de alguna forma menos aterrador que la idea de no sentir nada. Esto puede llevar a patrones de pensamiento disfuncionales como la rumiación, que si no sabes qué es la rumiación en psicología, se refiere al proceso de pensar repetidamente y de forma obsesiva sobre un mismo tema o situación, especialmente si es negativa o desagradable. Piensas de manera repetitiva y persistente sobre tus emociones negativas, sus causas y consecuencias, sin llegar a una solución nunca. En lugar de resolver un problema o regular una emoción, solo quedas atrapado en un ciclo de pensamiento circular que suele intensificar el malestar. Y tú te sigues sintiendo como basura, como una horrible persona que no merece ser feliz.
Este sentimiento es uno de los temas principales de Una voz silenciosa, película salida en el año 2016, en el cual el protagonista, Ichida, es un niño que le hacía bullying a su compañera de clase, Nishimiya, la cual era una niña sorda. En realidad no era solo él, sino todo el salón. Todo empezó poco a poco, con ligeros comentarios, ligeras situaciones, pero por la indiferencia del profesor y la escuela en general, todo siguió escalando sin que nadie le importara. Y es que una vez Ichida le grita muy fuerte en el oído a Shouko, pero el profesor apenas si le dice algo por hacerlo en plena clase. Todo esto llega al punto de que un día le arrancan sus aparatos auditivos como de costumbre, pero esta vez la hacen sangrar. Debido a esto, la madre de Nishimiya llama a la institución y hasta ese momento se dignan a hacer algo. El profesor, según muy molesto, expone y reprende a Ishida, pero la verdad es que nunca le importó. Es decir, en esta situación, ¿quién tiene la culpa? Obviamente todos, exceptuando a Nishimiya. Y es que obviamente Ichida lo que hizo fue muy bajo. Él junto a Ueno fueron los que más la molestaron, pero también el profesor y el director son igualmente culpables. Ichida al menos puede decir que era un niño estúpido, pero el director y profesor permitieron que esto pasara. Si desde el principio hubieran sido firmes y reprendían a los abusadores, esto no habría escalado tanto. Todo esto se pudo evitar. Como dije, el bullying no empezó siendo tan grave, eran pequeños comentarios, pequeñas burlas, pero al ver la indiferencia de la autoridad, en este caso de los profesores, la situación fue escalando hasta este punto. Todo el salón culpa única y exclusivamente a Ichida, se vuelve el chivo expiatorio de sus compañeros. Si bien claro que él hizo mucho daño, claro que él es culpable, tampoco fue el único, pero obviamente nadie quiere admitir eso, pero ya lo iremos viendo más adelante. Esto termina provocando que ahora sea Ichida el objeto de burla. Ahora todo ese acoso que era hacia Nishimiya recae en él. El acoso ahora está moralmente bien porque es en contra de un abusador. Ahora todo el salón lo odia. Como dije, él pasa a ser el acosado, pero sigue odiando a Nishimiya. Ella le ayuda a limpiar su butaca, pero él se molesta, aún le guarda mucho rencor. En el fondo la culpa por todo lo que le está pasando. Y así pasan los años. Cuando salen de la primaria y entran a la secundaria, uno de sus ex amigos le dice a todos los nuevos compañeros lo que hizo, así que igualmente pasa la secundaria totalmente solo. Esta vez, alejándose de las personas, no se atreve a mirar a nadie a los ojos, solo los ve como taches, no escucha, no ve, no presta atención a nadie, vive recordando lo que hizo, termina pensando que claro, él merece esto, él merece el bullying, el acoso, porque lo que hizo es algo horrible, y sí lo es, lo que hizo no tiene justificación, pero tampoco está justificado todo lo que vivió. Todos ellos que le hicieron bullying para no aceptar su propia culpa son igual de malos que él, pero aún peor, porque aparte de eso son unos cobardes. Pero para Ichida no es así, él termina interiorizando este odio hacia sí mismo, no culpa a nadie, solo se odia, se queda ensimismado. Como mencioné antes, él deja de ver a los demás, se aleja por completo. Cuando escucha pláticas de los demás, se imagina que hablan mal de él, que se burlan, ve a todos teniendo amigos y él estando completamente solo, se siente patético. Y claro, es normal que piense que hablan de él, si gran parte de su vida fue así, lo que uno da, uno lo recibe, dice él. Cree que merecía ser castigado y eso es lo que obtuvo, no solo por parte de los demás, sino más importante que eso, de sí mismo. Ese odio que interiorizó durante tanto tiempo lo lleva a querer acabar con su vida. Lo planea bien, saca su dinero del banco, renuncia a su trabajo, con el dinero le paga a su madre lo que tuvo que gastar para reembolsar los aparatos auditivos de Nishimiya y arranca las hojas de su calendario. Se dirige hacia un puente, pero no lo hace. Curiosamente, se detiene al escuchar fuegos artificiales y decide que antes de suicidarse irá a hablar con Nishimiya, cosa que es obviamente incómoda. Logra verla, pero no por mucho rato. El punto es que, como vimos, Ichida se odia a sí mismo. Nunca ha podido tener ni un solo amigo después de lo que pasó con Nishimiya. Ese evento marcó un antes y un después en su vida. Como mencioné antes, está tan ensimismado que no presta atención a su alrededor. Por ejemplo, con Nagatsuki, quien ha sido su compañero de clase durante bastante tiempo y él ni siquiera sabía su nombre, nunca le prestó atención, dio por hecho que al igual que todos, él lo odiaba, pero cuando por cosas de la vida lo salva de un ladrón que le quería robar su bici entregándole la de él, cuando Nagatsuki lo busca porque recuperó su bici, él por fin se da cuenta de que no lo odia, si le cae la X. Después de esto, comienzan a ser amigos. Algo que quiero mencionar es que al Ichida querer acercarse a Nishimiya otra vez, claramente hay gente que esto le parece mal, con justa razón, como la hermana y madre
madre de Nishimiya, porque claro, aún lo odian. No es fácil perdonar y aceptar a alguien que le hizo tanto daño a alguien que amas. Muchas veces tendemos a pensar que las personas no cambian, y claro que tenemos razones para pensarlo. Es más común que la gente que es una mierda siempre sea una mierda. Claro, el cambio es posible, pero requiere la voluntad de hacerlo, cosa que no cualquiera tiene. En la película también vemos esta cara de la moneda, con Ueno, quien ella realmente no ha cambiado nada, sigue siendo la misma basura de ser humano que era en la primaria, culpando de todo a Nishimiya, diciendo que está sola, como siempre, quitándole el aparato auditivo para molestarla, y lo peor, cuando Ichida está en el hospital ni siquiera deja que Nishimiya vaya a visitarlo por puro egoísmo, y cuando ve que están empezando a ser amigos, insinúa que solo lo hace por lástima. Ella no puede concebir el hecho de que Ichida haya cambiado, haya mejorado. Ella ni siquiera se cuestiona si lo que hizo fue su culpa o solo de Nishimiya, no se cuestiona nada. Y es que esta es la diferencia entre las personas que creen ser horribles y las que realmente lo son. Cuando realmente eres una mala persona, ni siquiera te lo cuestionas, ni siquiera aceptas tu culpa, solo sigues igual, siguiendo la corriente, mientras que cuando realmente no eres una mala persona, te cuestionas si lo eres o no en primer lugar. La culpa de tus acciones pasadas te pesa, pero como mencioné al inicio de este video, tendemos a no solo aceptar la culpa y tratar de mejorar, sino a odiarnos, culparnos tanto que nos estancamos. Cambiar es muy difícil. Constantemente vemos que nadie cree que Ichida cambió, ni su ex amiga, bueno, como ya dije, ni su propia madre, quien ya para el final, cuando ve que su hijo terminó en el hospital, su primer pensamiento es que él volvió a molestar a Nishimiya, y las que ya mencioné, la madre y la hermana de Nishimiya, la madre lo abofetea en una escena y en otra no quiere verlo en su casa, mientras que su hermana constantemente dice cosas como: no pretendas ser una buena persona, no te volviste una buena persona, seguro te dio risa, y un largo etcétera. Él prácticamente le da la razón siempre. Otra cosa que varias personas le mencionan es que él es un hipócrita. No se lo dice una persona, no solo se lo dicen una vez, y es curioso porque nosotros sabemos todo el contexto, pero poniéndolos en los zapatos de la hermana de Nishimiya, de su madre, podemos entenderlas perfectamente. Claro que es más lógico pensar que Ichida está siendo hipócrita, pero Ichida no lo está haciendo en absoluto. Él genuinamente se arrepiente, él mismo no es capaz de perdonarse, pero claro, es difícil que le crean, es difícil ganarse el perdón, y es que sí, el perdón es algo que hay que ganarse, no con palabras, sino con acciones, y esto intenta Ichida, pero su problema es que si bien se arrepiente, no es capaz de perdonarse, como ya mencioné varias veces. Él se odia y cree que debería estar muerto. Un concepto interesante en la película es esto de las X. Ichida ve a todo el mundo con una, se niega a entablar relaciones con nadie, da por hecho que todos lo odian y que lo merece y que nada va a cambiar, así que ni lo intenta, pero poco a poco estas X se van cayendo. Cuando conocen a Gatsuki, cuando va reconectando con gente, poco a poco deja de esperar lo peor siempre, empieza a tener un grupo de amigos, pero él se impide ser feliz, cree que no lo merece. A pesar de que está en un momento feliz con amigos, él cree no merecerlo. Bueno, es la peor persona de esta historia. Golpea en un momento a Nishimiya, se la lleva a solas para básicamente insultarla y hacerla sentir mal, la culpa de absolutamente todo lo sucedido, no poniéndose a pensar en ningún momento que cada quien es dueño de sus acciones. Ella y los demás decidieron ser cobardes, no aceptar la culpa, y es que claro, si aceptan que ellos también molestaron a Nishimiya, tendrían que aceptar la culpa, y para esto se requiere mucho valor. Tendría que reconocer lo que hizo mal, aceptar lo horrible de su comportamiento, y esto es algo jodidamente difícil de hacer. Es más fácil simplemente negarlo y culpar a los demás que reflexionar y aceptar tus propios errores. Si bien bueno, no le importó mucho, hay otras personas que sí, como Kawaii, quien todo el tiempo se victimiza, actúa a la defensiva, etc. Ella realmente niega todo rastro de culpa y, como dije, tiene sentido. Ella no quiere ver lo que hizo mal, la culpa no la dejaría en paz, por eso es mejor volcarlo sobre Ichida. Por eso, cuando Ichida pide que no diga nada, ella se lo dice a todos. Expone lo que hizo ante todos sus ahora nuevos amigos, dice que le tenía miedo, que no pudo detenerlo, etc. Lo peor es que esta hipócrita dice que me dijeron que debería perdonarte. Ella no tiene nada que perdonarle a Ichida, en absoluto. Ella fue cómplice de todo. Esto lleva a que Ichida explote, les diga sus verdades a todos, todos recuperando la X de la cara, y se vuelve a cerrar, salvo con Nishimiya, con quien es condescendiente, como si fuese una niña pequeña, y eso sigue. Él sobreactúa
actúa, ríe en exceso, se comporta como idiota, quiere hacer sentir mejor a Nishimiya, pero la trata tan condescendientemente fingiendo ser alguien que no es. Y aprovechando, hablemos un poco de Nishimiya. ¿Alguna vez conociste o eres alguien que se disculpa por todo? Al igual que lo que mencioné antes, esto implica mucho. Al igual que la culpa, el decir perdón por todo, también cada vez que lo haces, tu cerebro actúa de una forma, liberando químicos en tu cerebro. Lo que mencioné antes con la culpa es lo mismo, te vuelve algo así como adicto a la sensación. Al hacerse tan costumbre, tu cuerpo necesita cada vez más y más culpa. Tu cuerpo deja de cuestionar si está bien o mal sentir culpa, solo sabe que necesita más y más. Es como si necesitase sentirse mal para sentir que está realmente vivo. Esto lleva a que se disculpen por cualquier cosa, desde lo más normal hasta cosas que obviamente no controlan, que no son errores suyos, etc. Nishimiya cae en esto, ella se disculpa por todo, siempre, aunque de nada tiene culpa realmente. Su visión de sí misma es pésima, se percibe como una carga, como alguien cuya mera existencia es molesta, como si no tuviese derecho a ocupar un espacio. El bullying que sufrió en la infancia, especialmente por parte de Ishida, le enseñó que ser quien es, una chica sorda, trae problemas a los demás, y ella interiorizó esa culpa. Shoko fue tratada como diferente, no de forma compasiva o al menos condescendiente como Ishida la trata actualmente, sino de una forma muy cruel. Fue ridiculizada por su manera de hablar, por necesitar un cuaderno para comunicarse, por ser un estorbo en el coro y en la escuela en general. En lugar de recibir empatía, recibió humillación. Incluso en esos momentos intentaba adaptarse, sonreír, ser amable, y ella se disculpaba. Pero al ser rechazada, incluso cuando trataba de agradar, el mensaje que le quedó fue que no importa cuánto lo intente, nunca será suficiente, nunca va a encajar, nadie la va a querer. El bullying es algo horrible, obviamente. A todos los que alguna vez vivimos eso, nos queda claro que ciertas burlas, críticas, etc. no son fáciles de olvidar o superar, se quedan en ti por mucho tiempo, si no es que para toda la vida. Que un montón de personas constantemente, día tras día, se burlen de ti, de tus gustos, de tu forma de ser, de vestir, de actuar, de hablar, es horrible y cansino, y hace que tú mismo te odies, que trates de encajar a cualquier costo. En el caso de Nishimiya, aparte de esto, se sentía como una inútil, que solo es una carga, una molestia para sus compañeros, profesores y su familia. Cuando Ishida es excluido y comienza a ser víctima de bullying, Shoko asume que fue su culpa, cree que por su presencia, por su sordera, causó sufrimiento a los demás, incluso a Ishida, su bully. Ella se culpa a sí misma por el daño que otros le hicieron. Así llegamos a este punto. Ella y Ishida van juntos a ver los fuegos artificiales, y ella lleva un momento hermoso, pero lo interpreta como un gran último día, y al igual que Ishida al inicio de la película, ella decide acabar con su vida. Cree que el mundo sería mejor sin ella, que su familia, Ishida, todos estarían mejor si ella simplemente no existiese. No es que esté triste, es que se odia a sí misma. Ella se convence de que no merece vivir. Para ella, su suicidio serviría para liberar a los demás de una gran carga. Su suicidio es un acto de autodesprecio extremo disfrazado de sacrificio. Ella se odia, Ishida también se odia. Ambos han vivido cosas horribles, y Ishida cree que él es la razón de la infelicidad de Nishimiya, y ella igualmente cree que le arruinó la vida. Pero al momento de saltar, Ishida la alcanza a salvar, pero él cae. Mientras él está en el hospital, Nishimiya se dedica a buscar a todos y quiere remendar lo que hizo. Después, cuando Ishida despierta, ambos se encuentran, se sinceran, lloran, ambos acuerdan ayudarse a vivir. No vale la pena morir por sus problemas, pero estos no desaparecerán. Ambos están rotos, él no puede ver a la gente a la cara, todos tienen una X, se abruma, pero esta vez Shoko le ayuda, realmente le anima a intentarlo, y por fin Ishida se permite sentir al 100%, ve a todos a la cara, deja caer las X que lo separaban de los demás, ve a todos sus nuevos amigos, aprecia lo que tiene, se desbloquea todo su mundo. Nadie habla de él, nadie lo odia. La película nos habla del odio hacia ti mismo, del perdón, de la redención. Es difícil, de verdad, es difícil cambiar. Y Ishida lo logró, perdonarse, aceptar sus errores, no negándolos, no culpando a los demás, sino aceptándolos y queriendo y teniendo la voluntad de cambiar. Y eso es difícil, es realmente complejo salir del autodesprecio, y es que, como dije al inicio, las emociones negativas pasan a ser nuestra zona de confort, y podrá sonar raro, pero inconscientemente hacemos cosas que nos hacen seguir en ese círculo de autodesprecio. Yo he llegado a experimentar eso, no sabía cómo llamarlo hasta hace poco, y es que hay días, cada vez más días, en los que me siento vacío, no feliz, no triste, solo vacío, sin ánimos de nada y sin poder concentrarme en absolutamente nada. Me
quedo viendo videos sin realmente prestarles atención. Juego PvZ en modo automático sin importarme la partida en sí. Me llegó a pasar incluso que cuando empezó a prestar atención al video, me daba cuenta que ya no era el mismo video que yo había puesto, sino que el reproductor automático de YouTube fue reproduciendo más y más y ni siquiera me di cuenta, así en varias ocasiones. Y cuando estoy así, a veces ni siquiera sé el por qué exactamente, me pongo a stalkear a personas a las cuales extraño, a veces más, a veces menos, pero siempre me queda la espinita de que jamás volverá a hacer lo mismo. Las stalkeo a pesar de que sé que me hace daño, a pesar de que me siento mal al hacerlo, aún así lo hago. Y cuando me siento mal, cuando conecto con los sentimientos nostálgicos, me siento mal, pero a la vez me siento familiar. Supongo que es en parte por esto que expliqué al inicio, de preferirte sentirte mal que no sentir nada. Yo soy alguien que se siente culpable muy fácilmente, pero no solo es eso, yo tengo muchos recuerdos que quisiera olvidar, y cuando intento dormir mi cerebro no deja de recordar eso, pero no solo al intentar dormir, puedo recordarlo en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier día, lo recuerdo y me da una especie de espasmo como si quisiera salir corriendo. Me ha pasado incluso estando en el camión, en mi casa, etc. Me he despertado pidiendo perdón en la madrugada a causa de este recuerdo. Mis hermanos son testigos de eso, de hecho, cuando he dormido con ellos, los he despertado sin querer al despertar pidiendo perdón. Y realmente no es un gran trauma, no es un gran error gravísimo, irremediable como lo que hizo Ichida, por ejemplo, no, para nada. Cuando lo pienso racionalmente, es solo un error infantil, nadie salió herido y solo fue algo mínimo. Si se lo contara a alguien, posiblemente se reiría y me diría algo como, ¿eso es todo? ¿Por eso tanto drama? O algo así. Pero la verdad es que por más que yo racionalmente pueda entender lo infantil e irracional de este sentimiento, mi parte más inconsciente solo piensa en el dolor que causé, y es que mi forma de ver el tiempo es algo rara. Cada instante es eterno, cada momento en la vida es único, no importa cuánto tiempo pase, ese momento es único e inigualable, irrepetible e inmodificable, no puedes cambiar nada. Hablo de recuerdos buenos y malos por igual, ese gran momento que viviste, algo tan único para ti, tan especial, hermoso, único, quedará en tu corazón para siempre, pero esa vez que dañaste a esa persona, que le hiciste tanto mal, también será eterno, como si la vida fuese una película. Esa gran traición siempre estará allí, no importa cuántas veces veas la película, da igual que al final se reconcilien y tengan un final feliz, eso da igual, la traición ocurrió. Ese momento, cada vez que veas la película, la traición seguirá allí. Por eso, no solo me siento culpable con gran intensidad, sino que también soy alguien muy rencoroso. Sé lo necesario que es perdonar, sé que es lo mejor, pero genuinamente me cuesta. Actualmente hay gente que no quiero volver a ver jamás, y durante mucho tiempo viví con esa persona bajo el mismo techo. Yo no lo soportaba, no quería verlo, no soportaba escuchar su voz, sus estúpidos chistes, su forma de actuar, caminar, hasta de comer. No lo soportaba en absoluto. Claro, nunca fui grosero, nunca lo traté mal, pero siempre sentí ese rencor por varias cosas que ha hecho. Mi madre me decía que lo perdonara, que era hasta infantil guardarle rencor, y yo la entendía. Ella siempre ha sido mejor que yo en este sentido. Ella sabe perdonar, sabe que todos cometemos errores, y en parte yo también lo sé, pero simplemente no soy capaz de olvidar. Y no solo con gente que casi odio, sino también con gente que genuinamente quise o quiero. Una vez tuve una relación en la cual, ya lo he contado en otras ocasiones, ella me engañó. Yo la perdoné a la semana más o menos, pero nunca pude olvidar ese momento. Constantemente mi mente recordaba lo que hizo. Aun cuando estábamos bien, no podía olvidarlo. Mi cerebro cruelmente imaginaba la situación de una manera obsesiva. Ella, cada que me besaba, sonreía. Cada vez era muy linda. Amaba esa sonrisa que siempre ponía después de besarnos, pero mi cerebro se imaginaba cuando se besó con él, ¿sonrió de la misma manera? Sonará bobo, pero ese pensamiento era el que más me dolía, imaginar su sonrisa en ese momento. Sí, obviamente esa relación no terminó bien, pero ese no es el punto aquí. El rencor, la culpa, el arrepentimiento son sentimientos poderosos que yo siempre he sentido, y bueno, realmente absolutamente todos lo hemos experimentado de alguna u otra manera. Todos estos sentimientos están conectados, obviamente. Si sientes mucho rencor hacia ti mismo, es muy probable que igual lo sientas hacia los demás, hacia la vida misma, hacia el mundo entero. Quizás incluso creas que no hay razones para seguir adelante. Al menos eso plantea Colorful, una película muy diferente a Una voz silenciosa, pero a la vez tienen muchos elementos similares, conectándose con lo que les acabo de platicar, del perdón, de aprender a dejar ir lo que te hicieron y todas estas cosas. Colorful nos cuenta la historia de alguien que murió tras haber cometido un crimen horrible, pero no recuerda qué es exactamente. De hecho, no recuerda
nada, es obligado a reencarnar para poder saldar su pecado. Reencarnará en un chico de 14 años que recientemente se acaba de intentar suicidar y tendrá 6 meses para lograr recordar cuál fue su pecado. Él lo primero que nota al intentar acoplarse a la vida de este niño es que realmente aparentemente no tiene razones para suicidarse. De hecho, una familia muy alegre y unida, pero realmente no lo son. Son una familia realmente disfuncional. La madre le es infiel al padre, el padre es un pelele el que explotan laboralmente y nunca lo han ascendido, y su hermano vive ensimismado en su propio mundo, pero especialmente todos aquí son bastante, como mínimo, indiferentes hacia la madre de Makoto, que es el nombre de este niño. En una escena ella llora en la mesa y a nadie le importa. Realmente esta familia no es el mejor ambiente posible, pero algo que quiero destacar es que todos en esta película son humanos, no solo su familia, sino cada uno de los personajes. Suena tonto y obvio, yo lo sé, pero me refiero a que no hay buenos, no hay malos, solo hay personas con errores y aciertos, virtudes y defectos. La película en parte se siente algo pesada en ocasiones. Makoto odia a su familia, al menos nos dicen que a su padre nunca lo respetó y era bastante grosero con su madre, por lo que podemos entender de comentarios de su hermano. Y ahora que otra alma habita este cuerpo, vemos aún más este sentimiento de odio. La diferencia principal con Una voz silenciosa es que nuestro protagonista allí era alguien que quería redimirse, pero sentía que no lo merecía, creía ser una mierda, que merecía lo peor, no expulsaba su odio hacia los demás, no trataba mal a los demás por cómo se siente él, no proyectaba sus inseguridades hacia los demás, mientras que aquí Makoto sí lo hace. Makoto sí es una mierda la mayor parte del tiempo. Él expresa su odio tratando mal a todos a su alrededor, a su amiga, quien es obvio que desde el inicio le interesaba, si bien ella menciona no estar enamorada de él, sí lo admiraba mucho. Él la trata horrible, la llama fea, le hace saber que le molesta, y cuando ella fue a llevarle dulces porque estaba enfermo, él le agradece mostrándole revistas porno e intentando abusar sexualmente de ella, pero principalmente proyecta su odio hacia su madre, a quien trata con desdén, no come su comida, la ignora, menciona que le enferma, disfruta de hacerla llorar, le dice que comer con ella hace que le den ganas de vomitar. Incluso el ángel que lo acompaña, quien es el que le ayuda en esta misión, le pregunta si es que realmente disfruta de molestar a su madre, y cuando le dice que debería hablar con ella, él le dice que es muy tarde, y el ángel menciona que todos cometen errores. Y hablemos de esta frase. Como les dije, genuinamente es fácil entender superficialmente que todos cometemos errores. Cualquier persona, hasta un niño te dirá que sí, que lo correcto es perdonar, dejar ir, etc. Es fácil decirlo, pero esto es mucho más complejo. Como les mencioné antes, con esa persona a la que odié y el rencor que llegué a sentir con esa expareja, si bien sí lo importante que es perdonar, sé que todos cometemos errores, eso es lo que nos hace humanos, pero a la hora de la práctica, esos sentimientos son realmente más fuertes. Todos cometemos errores, pero yo jamás te haría eso. Son frases que he llegado a pensar, pero dentro de todo, aún así, aunque me ha costado mucho, he logrado perdonar. Eso no cambia nada de lo que pasó, claramente, pero aún así vale la pena perdonar. No es simple, no es un todos cometemos errores y ya. Es algo que toma tiempo, esfuerzo y dedicación. El perdón no es algo que se debe exigir, el perdón es algo que se debe ganar. En este caso, el protagonista está siendo excesivamente cruel con su madre. Y bueno, creo que para más contexto necesito decirles el por qué este niño se suicidó en primer lugar. Aunque otra vez, antes de eso, hablemos de su madre. Como ya mencioné, todos la ignoran, ella llora y a nadie le importa, la tratan casi como sirvienta, comen y dejan su plato allí sin siquiera levantarlo. Ella no pone ningún límite, deja que sus hijos la traten como basura, se siente vacía, sola, su hijo la trata terriblemente mal, ella sufre depresión, hasta toma medicamentos y absolutamente nadie lo nota, ni siquiera su pareja. Es la persona que tiene peor vida de las que vemos aquí, sinceramente, pero eso no justifica lo que hizo. Verán, la razón por la que Makoto se suicidó fue porque un día vio a su amiga de quien estaba enamorado saliendo de un motel con un señor mayor, y es que su amiga se dedica a eso, a que un montón de pedófilos le den dinero a cambio de sexo, pero lo peor es que de este mismo motel vio a su madre salir con alguien más. Es por eso que le guarda tanto rencor y odio hacia su madre, y en lugar de hablarlo, confrontarla a ella o hablarlo con su padre, se dedica a hacerle la vida imposible. Y como dije, no la justifico, una infidelidad es algo muy bajo, pero como dije al principio, esta película muestra que nadie es perfecto, todos hemos dañado directa o indirectamente a alguien más. Al final descubrimos que el alma que renació es el mismo Makoto, siempre fue él,
él solo volvió a su antiguo cuerpo después de suicidarse. Makoto es alguien que no solo se odia, sino más bien odia al mundo. Odia a su familia, a sus compañeros, está completamente solo, no tiene amigos, a nadie. Pero al conocer a este chico de quien no les he hablado, pero pues en resumen se empezaron a juntar y planearon ir a la misma preparatoria, motivándose mutuamente para estudiar más y más, ya que ambos eran los peores de su salón. Al conocerlo, él fue cambiando su forma de ver la vida. A pesar de todo, al menos tiene alguien con quien caminar. 惨めというのは挨拶する相手がいなかったり、移動の時や昼休み、一緒に歩く誰かがいるということは、もうこれだけでジーンとなるほど嬉しい。 Se disculpa con su amiga y habla con su padre. El mensaje principal de esta película, coincidiendo con su título, es que no somos monocromáticos, tenemos distintos colores, colores que casi nadie conoce, ya que a casi nadie dejamos que vean cómo realmente somos. Vivimos fingiendo y aparentando. Todos somos de distintos colores, hay colores bellos y colores sucios, pero eso está bien, tenemos que vivir a todo color, abrazando nuestras virtudes y defectos, lo bueno y lo malo, los momentos felices y los momentos tristes. Ese mensaje de redención, perdón, aceptación, son lo que más me quedo de esta película. Sobre todo una frase que mencionó la amiga de Makoto: quiero vivir para siempre, pero cada día quiero morir. Esa contradicción me gusta mucho, pero va más con el tema del siguiente divagando, así que espérenlo. De momento hemos visto como dos personas tienen una forma de ver la vida radicalmente distinta. Ishida cree que él es una mierda, mientras que Makoto cree que el mundo y todos los demás son una mierda. Todo por la forma en que interpretaron lo que les pasó. Y es que algo que no mencioné de Makoto es que él, al igual que Nishimida y Ichida, él sufrió bastante bullying durante muchos años. Ya hablamos de eso hace rato, de cómo el bullying puede afectar a la forma en que vemos al mundo y a nosotros mismos, pero creo que es necesario profundizar en esto. Si tú has sufrido bullying, creo que podrás entender el sentimiento de culpa y vergüenza que este provoca, ya que terminamos interiorizando todos esos apodos, burlas, ataques, tu autoestima queda totalmente destruida. El bullying minimiza el valor de la persona. Las víctimas empiezan a creerse inferiores, feas, inútiles o indeseadas, internalizando todos los insultos y burlas, como ya mencioné, y es que claro, tiene todo el sentido. El ser humano busca sentido en todo, aun en cosas que claramente no lo tienen. Busca un sentido a su vida, busca sentido a cosas que no se pueden explicar. Por eso vemos fantasmas cuando se ve algo borroso en una imagen, creemos en algo paranormal al ver que se cayó algo a mitad de la noche, y así con todo. Queremos que las cosas tengan sentido y propósito claro. Si escuchas una canción al revés, por más que todas esas palabras no tengan sentido, tu cerebro tratará de darles uno, y encima será uno macabro o malo o peligroso, ya que siempre, si nuestro cerebro tiene la opción de interpretar algo bueno o algo malo, siempre elegirá lo malo. Es algo evolutivo, tiene sentido. Hace muchísimo tiempo, si escuchabas un ruido raro en la naturaleza, podría ser un animal inofensivo, pero también podría ser un depredador, así que claramente te convenía prepararte para lo peor, y al final si resultaba ser algo bueno, pues no pasaba nada, pero si resultaba ser algo malo ya estabas preparado. Así con todo, nuestro cerebro siempre trata de encontrar lógica a todo. Creer que lo que nos pasa es solo mala o buena suerte, solo una coincidencia, algo aleatorio, no nos gusta, así que a todo aspecto de la vida le buscamos sentido. Si una víctima de bullying no encuentra explicación externa, porque claro, cualquier tipo de discriminación es algo irracional, no hay razones fundamentales para ello, termina encontrando la razón en sí mismo. Se culpa por algo es que todos le molestan, ellos creen ser el problema, no los abusadores, sino ellos mismos. Pasa en todo, no solo con el bullying, pasa en relaciones abusivas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas justificar las actitudes tóxicas de su pareja echándose a sí mismos la culpa? Es normal hasta cierto punto, no toleramos el hecho de que algo no tenga sentido. Y es que con esto volvemos al tema principal, lo que llevo diciendo desde el principio. Una víctima de abuso puede generar apego al sufrimiento. A veces se sienten incómodos cuando las cosas van bien, como si no lo merecieran o como si la tristeza fuera su zona segura. También recaen en el autosabotaje, rechazan los elogios, evitan oportunidades o arruinan vínculos afectivos porque no creen merecer amor o éxito. Se identifican como víctimas, se vuelven incapaces de verse sin el sufrimiento porque no saben quiénes serían sin el dolor. El dolor se vuelve su identidad y abandonar ese dolor puede sentirse como perder una parte de sí mismos. Incluso si es destructiva, el miedo a lo desconocido puede ser más grande que el deseo de sanar. Entonces volvemos a esto, un círculo vicioso de autosabotaje, como vimos claramente en esos personajes, pero sobre todo con Nishimiya. No quiero sonar como disco rayado, ella internalizó todas sus críticas y se castigaba por ello, al igual que la protagonista de El himno del corazón.
pero necesitamos algo de contexto. El himno del corazón es una película que salió el 19 de julio de 2015. Este nos cuenta la historia de Naruse, una niña pequeña muy imaginativa y habladora. Esto es importante, pero continuemos. Ella vive cerca de un motel con forma de castillo. Ella, en su ingenuidad infantil, sueña con ir a ese castillo. Obviamente no sabe qué es realmente, y cuando estaba fantaseando con esto, ve a su padre salir de ese castillo con una desconocida. Ella se ilusiona, se lo imagina como un príncipe en su caballo y va inmediatamente a contárselo a su madre. Al hacerlo, ella de inmediato entiende la situación y se enoja con ella y le dice que hablas demasiado. Esas palabras le afectan, pero lo peor es que su padre, cuando obviamente su esposa termina con él por su infidelidad, culpa a su hija, diciéndole eso mismo: hablas demasiado. Ella llora y cuando va caminando se encuentra con un huevo mágico que es un príncipe, y otra vez le dice que es alguien muy habladora y le cuenta las desventajas de serlo. La razón por la que les conté eso de interiorizar los insultos y les resumí el inicio de esta película es que esta niña, si bien no sufre bullying, sí termina interiorizando esto. Su madre, su padre y este pintoresco personaje la culpan a ella por habladora, le hacen sentir que su voz es molesta, que solo trae problemas, que sería mejor que simplemente no hablara. De hecho, este huevo mágico fantástico es solo su imaginación. Realmente en esta escena del huevo torturándola, en realidad es ella misma haciéndose daño a sí misma, su inconsciente haciéndola sentir muy culpable. Cree que por su culpa, por su molesta voz, sus padres se separaron. Después de esto, ella no vuelve a hablar nunca. Cuando lo hace, aparte de que todo a su alrededor se sorprenden de que sea capaz de hacerlo, a ella cada que intenta hablar le duele el estómago. Este dolor realmente no es algo físico, es una manifestación psicosomática. Esto sucede cuando la mente perjudica al cuerpo, creando un dolor físico que se siente real, pero no tiene causas físicas. Naruse desarrolla un bloqueo psicológico. Como dije, cree que cada vez que habla hace daño a los demás, así reprimiendo todas sus emociones y aislándose del mundo. A lo largo de la película vemos como ella no dice lo que piensa, ni siquiera por escrito, se guarda absolutamente todo por miedo a dañar a alguien más. Su incapacidad para hablar es como una protección emocional. Ella, por cosas de la vida, termina en el comité escolar y tiene que organizar un musical. Curiosamente, esto le emociona, especialmente cuando vio a Kagami, su compañero, cantar una canción sobre un huevo, que es un dios al que incluso le hacen ofrendas. A lo largo de la cinta, ellos dos congenian muy bien, tanto así que ella le comenta en más de una ocasión que él es capaz de mirar su corazón. Ella escribe la historia del musical sobre sí misma, sobre cómo un dios huevo la maldijo y todo eso. Y ella, como ya mencioné, está emocionadísima por esto, ya que si bien no puede hablar, sí puede cantar, mencionando que cuando canta no duele. Ella es capaz de expresarse y sanar a raíz de la música, y cada vez que lo hace, vemos como un huevo se agrieta cada vez más y más. Un punto importante de la película es el poder de tus palabras. Podrá sonar tonto, pero es verdad que nuestras palabras tienen cierto poder, no en plan mágico fantástico, no hay hechizos ni nada de eso, pero si hay un poder. Con las palabras adecuadas puedes alegrarle el día a alguien, puedes motivarlo, puedes conmoverlo y ayudar. Si dices las palabras correctas con la intención correcta, puedes realmente ayudar a otros, pero también puedes dañar, puedes herir, puedes hacer que alguien se sienta mal. Nuestras palabras tienen el poder de cambiar la realidad en muchos contextos. Nuestra protagonista sabe esto perfectamente. De las pocas veces que habla y dice lo que piensa es para recriminar a uno de sus compañeros, ya que esto le dijeron a alguien que ojalá desapareciera, y ella le recrimina que no digan ese tipo de cosas tan a la ligera. Y es que claro que les va a decir que no digan ese tipo de cosas tan a la ligera. Ella sabe lo que se siente, sabe lo que duelen las palabras, por lo que le dijo su madre, su padre, etc. Dice que aunque lo intentes, nunca podrás retractarte, y eso es similar a lo que les conté al principio, es similar a mi forma de ver las cosas. No importa que lo que hiciste, así seguirás sin importar cuánto cambies, sin importar qué digas o qué hagas, lo que hiciste, lo que dijiste, no se podrá quitar, siempre estará allí. Y tendrás que vivir con eso. Aquí claramente ella estaba reflejando su propia culpa. Ella cree que nunca podrá remediar lo que hizo, se sigue culpando por el divorcio de sus padres, y mientras decía todo esto, ella no tenía ningún dolor de estómago. Hasta que se lo recuerdan y entonces a ella ahora sí le empieza a doler, casi como si lo fingiera. De hecho, su madre en parte cree esto, que lo finge, pero obviamente no lo hace. Es lo que les dije antes, es su ansiedad, su culpa, su miedo, su arrepentimiento lo que le da ese dolor.
dolor. En la historia que ella está escribiendo para el musical, habla de una chica que no podía hablar a causa de una maldición del huevo, que empieza a proliferar las palabras de amor dentro de ella, pero es incapaz de pronunciarlas, y entonces la culpan de un crimen atroz, y por culpa del huevo, el príncipe termina muriendo. Esto es obviamente la forma en que ve su propia vida, es obvio. Ella también tiene muchas palabras de amor que no es capaz de pronunciar. Ella está enamorada de su compañero. Ella termina este cuento de hadas con un final trágico. La chica muere y solo allí puede hablar, declarando su amor hacia el príncipe. Y hablando del príncipe, él, como ya dije, es su compañero de quien se está enamorando. Él le dice que también se siente culpable por la separación de sus padres. Esto ocurrió cuando él, por rebeldía, quiso estudiar música y no era la escuela que su madre quería, pero ella inmediatamente le dice que no hay forma de que sea su culpa, a lo que él le responde que entonces lo mismo aplica para ella. Es curioso cómo tenemos una doble vara de medir. Para las demás personas somos, o al menos tendemos a ser más comprensibles, tendemos a ver las cosas desde fuera y poder opinar más objetivamente. Si otra persona comete un error, lo más común sería decir, no te preocupes, todos cometemos errores o alguna mamada así. Pero si tú mismo cometes ese mismo error, podrías decir algo como soy un inútil, siempre lo arruino todo, cosas así. Si alguien nos cuenta que no hizo absolutamente nada en todo el día, probablemente le diríamos algo como de que te entiendo, necesitas descansar, no tienes que ser productivo todo el tiempo o alguna cosa así. Pero para ti mismo sería algo como soy un flojo, no sirvo para nada, estoy desperdiciando mi vida. Sí, esa última me ha pasado textualmente. También podría pasar en una discusión. Si alguien nos dice algo hiriente, podemos pensar, bueno, está estresado, no lo pensaba realmente. Pero si tú dices algo hiriente, pensarás ser una muy mala persona, no te lo perdonarás nunca, nunca podrás olvidar lo que dijiste. Así vemos aquí, para ella fue fácil decirle que no era su culpa, pero para ella misma lleva toda su vida culpándose. Cuando ella ve a Sakagami besándose con la que era su ex, sale corriendo y llorando y se encuentra con el huevo otra vez. Este le reclama que habla mucho. Ella responde que no ha hablado para nada, pero él le responde que no se refiere a palabras, que su corazón habla demasiado. O sea, ya no solo está mal que exprese sus sentimientos, sino que está mal que sienta en primer lugar. Se culpa por el mero hecho de tener sentimientos. Su huevo empieza a agrietarse y a sangrar y le dice que está muy decepcionado de ella. Ella deja plantados a todos en el musical y otra chica la reemplaza, pero Takagami va por ella. Al encontrarla es exactamente lo mismo. Ella empieza a decir lo mismo de siempre, que porque ella habló se volvió infeliz, que no sirvió para nada, ni la música pudo ayudarla porque su corazón habla demasiado. Curioso que al inicio de la película diga que él veía su corazón, que le escuchaba, y ahora cree que su corazón habla demasiado, diciendo te amo. Se culpa por estar enamorada. Por tener un corazón dispuesto a amar, se cierra al mundo. Él la confronta, le dice que el huevo no existe y después de insistir, ella dice que necesita que el huevo exista, si no estaría perdida. Ella se ha aferrado tanto a la idea de la maldición que no ve posible dejarla. Y es que claro, si no es por una maldición, ella tendría que enfrentar su trauma, tendría que afrontar su miedo. Ella misma dice, si no me culpo, ¿a quién debería culpar? Si no me culpo, no sabría qué hacer. Culpar será la forma que tenía de lidiar con la separación de sus padres. Si no se culpa a ella, probablemente tendría que aceptar que fue culpa de su padre. Él decidió ser infiel, él decidió arruinar su matrimonio, decidió traicionar a su esposa, pero ella probablemente no quería ver a su padre de esa forma. Prefiere ser ella misma la mala que culpar a quienes ama. Sakagami le pide que hable más. Ella menciona que las palabras hieren y él le responde con un simple hiéreme, básicamente aceptando que sí, que las palabras hieren. Bueno, más bien las palabras pueden herir. Es normal, siempre aún sin quererlo, dañar directa o indirectamente a las personas con nuestras palabras. Ella empieza a desahogarse, comienza a decir cosas que le desagradan de él, de otra compañera, de todos en general, y él le responde diciendo que en algún punto él era como ella, no decía lo que pensaba, así que se alegra de haberla conocido y dice que gracias a ella ha mejorado. Ella recuerda a su padre, diciéndole que por su culpa eso había pasado. Ella se sorprende, se le hace raro que alguien diga gracias a ella y no por culpa de ella. Naru se entendió por fin todo. Nunca hubo un huevo mágico fantástico que le dio la maldición, solo fue ella y su sentimiento de culpa. Por fin se rompe por completo el cascarón, sin sangre ni nada, sino limpio. Así ella sale del huevo. Ella siempre fue la que se dio a sí misma la maldición. Ella se alejó de los demás, se encerró en su cascarón para evitar sentir. La película termina
termina con una reflexión sobre qué hay dentro del huevo. Dentro hay toda clase de sentimientos que no pueden ni deben permanecer encerrados. Si rompes el cascarón, el mundo que verás será mucho más bello, permitiéndote experimentarlo en su totalidad, con todos sus matices. Igual que Colorful dice que la vida está lleno de distintos colores. Aquí igual es el mismo mensaje: salir de tu cascarón, atreverte a sentir sin culpa, sin miedo ni remordimiento. Hasta ahora hemos visto 3 personajes que se odiaban a sí mismos, interiorizaron todo lo malo que les pasó hacia sí mismos en un odio constante, una culpa de la cual no podían escapar, sienten no merecer nada bueno, mientras que otro no sentía culpa, solo odio hacia las demás personas. Odio. Ese sentimiento, los temas de lo que hemos hablado hasta ahora, la culpa, el odio, resentimiento, todos son cosas naturales, tienen una razón de ser, pero muchas veces son desproporcionados. Siempre he sentido que soy una mala persona, alguien hipócrita, que solo sabe aparentar ser amable, pero en realidad es todo lo contrario. Recientemente tuve una especie de discusión con mi familia, en la cual mi madre, mis hermanos y su pareja comenzaron a decirme varios errores que yo estaba cometiendo. No fue nada grave realmente nada irremediable, pero no dejé de pensar en eso durante varios días. Me sentí realmente horrible, patético. Yo siempre había sido la persona responsable, el que se hacía cargo de la casa, de mis hermanos. Siempre fui, según todos, alguien muy maduro para mi edad, pero entre más pasa el tiempo, más se cae esa fachada. Nunca fui lo que mi madre creía que era. Parecía que entre más pasaba el tiempo, peor persona era. Y es que sí, cuando era niño, que era muy maduro para mi edad, que era muy responsable y todo eso, ahora que ya soy un adulto, parece que nunca fui tan responsable, nunca fui tan maduro, y eso duele sinceramente. Es algo que siempre he sentido, que las personas tienden a sobreestimar mis capacidades. Siempre he sentido que soy un inútil, incapaz de lograr nada. Otra pregunta, ¿ustedes se han llegado a sentir identificados con algún personaje ficticio? Es decir, ¿es normal empatizar e identificarse con ciertos elementos de un personaje? Cuando hice el video de Winner Luz, por ejemplo, la verdad es que me sentí identificada con varios personajes por algún elemento en concreto, pero ninguno lo suficiente como para decir el mítico soy ese o algo así. Sin embargo, un personaje con el que realmente llegué a empatizar, a realmente sentirme identificado, fue Steven de Steven Universe Future. Y es que esta serie representa varios de los temas de los que hemos estado hablando hasta ahora, sobre todo esto último que les platiqué sobre sentir que solo aparentamos ser buenas personas. Así que hablemos un poco de Future, y ese será el último tema de este video. Steven Universe Future nos cuenta la historia del qué pasó después del final de Steven Universe, como ya todos sabemos. Desde el primer capítulo vemos cómo todos intentan mejorar y arreglar las cosas que quedaron inconclusas, como curar a todas las gemas que siguen corruptas, básicamente arreglar lo que la guerra dejó. Algo que tenemos claro es que todos, o al menos la mayoría, están siguiendo sus sueños, tienen una meta, todos han cambiado y han madurado. Amatista realmente es bueno ayudando a otras gemas a encontrar su propósito, las otras gemas de cristal dirigiendo a la escuela madre, Lars tiene un objetivo en la vida yéndose al espacio, y Crema Agria trabaja como DJ, Connie en su universidad, etc. Todos parecen seguir adelante. Todos menos Steven. Steven se siente estancado, él empieza a tener ciertos ataques, se vuelve rosa y algo más explosivo, sin poder controlar sus emociones. Y es que Steven se siente perdido, sin rumbo, estancado y vacío. Y claro, es comprensible, él toda su vida tuvo un objetivo claro: salvar al mundo, proteger a las personas, arreglar lo que hizo su madre. Creció en medio de una guerra, cargando en sus hombros mucho más de lo que debería. No solo la guerra en sí, sino que él estaba allí para todos a su alrededor, apoyando emocionalmente siempre que podía. Steven se definió por ser quien une, quien comprende, quien ama incondicionalmente. Su poder era el amor, y con eso derrotó al Imperio de las Diamantes, reescribió siglos de violencia y redimió a sus enemigos. Pero ese ideal le está cobrando factura. Ahora que ganó, que la guerra terminó, ¿qué se supone que haga con su vida? ¿Qué lo define? ¿Qué lo hace ser el mismo? Ya no tiene una amenaza externa que resolver, su conflicto ahora es interno. Steven no sabe qué es sin una causa, y lo que es peor, se empieza a dar cuenta de que no está bien, que algo dentro de él está roto, que todo lo que hizo, incluso lo bueno, tuvo consecuencias. Steven fue un héroe desde niño, como ya dije, experimentó cosas que nadie debió haber vivido, tanta responsabilidad en un niño tan pequeño, todos esos traumas que
que durante la guerra podía ignorar porque siempre había que estar atentos a lo que podía venir. Alguien podría atacar, podría acabarse el mundo. Ahora que las cosas están tranquilas, ya no puede ignorar sus problemas, pero él lo sigue intentando. Durante la guerra se definió por su optimismo y su capacidad de ayudar a los demás, así que quiere seguir haciéndolo. Hasta Jaspe le dice que deje de intentar arreglar a todos. En el capítulo 2, Amatista está haciendo un buen trabajo, las gemas están eligiendo sus profesiones y todos están a gusto, pero Steven necesita que lo necesiten, así que decide interferir, cambiando el trabajo de todas las gemas unas con otras, haciendo todo un caos. Y es que Steven lo que está tratando de hacer es encontrarse a sí mismo, incluso intenta ser vegetariano, cuidar de un jardín, etc., pero nada lo llena. Sigue en busca de su propósito y es difícil tomando en cuenta que Steven le tiene miedo al cambio, quiere aferrarse al pasado, quiere que todo siga igual. Constantemente en la serie menciona una y otra vez que las cosas eran más simples cuando estaban en guerra, y es que claro, allí al menos tenía un propósito, todos estaban unidos, Connie, las gemas, etcétera, peleaban a su lado. Ahora que no hay una razón externa, ya no tienen que estar juntos. Le abruma lo mucho que han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Le afecta que Lars y Sadie se hayan separado y él ni se enteró, además de que ella tiene una nueva pareja. Lars se va al espacio, las gemas se gradúan, la banda de Sadie se separa, etcétera. Todos tienen un camino menos él. Todo está cambiando y no puede hacer nada para evitarlo. Por eso sus poderes manifiestan un domo para retener a sus amigos, y eso es algo constante en esta serie. Steven quiere reprimir sus emociones, sus pensamientos, y reprimir las emociones puede hacer que éstas se manifiesten de otras formas, muchas veces de manera indirecta, inconscientemente o incluso dañina. En nosotros puede causar dolores físicos como el dolor de cabeza y esas cosas, o estallidos emocionales, básicamente sobre reaccionar con cualquier mínimo comentario, cambios de conducta, etc. En Steven, aparte de esto, también al reprimir sus emociones, estas salen, se manifiestan a través de sus poderes, como en este domo para retener a sus amigos, con un cactus mágico que comienza a decir las cosas que él no se atreve a aceptar, proyectando sus sueños a la televisión, etc. Su mente quiere, necesita expresar cómo se siente, pero Steven no la deja. Steven guarda mucho rencor y resentimiento que no se atreve a aceptar. Le tiene tanto resentimiento a su madre, a su padre, a las gemas, a él mismo. En cuanto a su madre, es obvio. A sus ojos, ella fue la causante de todo. Ella fue quien inició la guerra y todos los conflictos. Ni siquiera se siente cómodo teniendo un cuadro de ella. Lo peor es que cuando ve que no puede curar la herida de la perla de diamante rosa, él se estresa, no quiere aceptar otra cosa horrible que hizo su madre. Le guarda muchísimo rencor, pero como dije, no solo hacia ella, sino también hacia su padre y las gemas. Hacia su padre porque cree que él no valoró su vida, a su familia normal, nunca se esforzó en darle una vida normal, en llevarlo a la escuela, etc. Es por eso que minimiza los problemas de Greg, cree que exageró y bueno, tiene un punto. No en minimizar los problemas de su padre, eso está horriblemente mal, pero sí en que Greg pudo hacer más, esforzarse porque dentro de lo posible tuviera una infancia relativamente normal, al menos ir a la escuela, que sí, Steven decía que no quería ir, pero es obligación de los padres llevarlos a la escuela aunque no quieran, no solo por aprender, sino también para poder desarrollarse en general, convivir con personas de su edad. Steven está solo, no tiene amigos, solo a Connie y ya. Nunca ni en su niñez tuvo a nadie que fuera su amigo real. Se juntaba a veces con Cebolla, pero bueno, Cebolla, también con Lars y otros jóvenes, pero claramente no podían verse como amigos debido a la gran diferencia de edad. Greg le dio demasiada libertad a Steven y es comprensible de él al venir de un hogar estricto, restringido. Él quiere evitar ser así, pero al evitar los errores de sus padres, cometió otros errores diferentes al darle tanta libertad. Steven tuvo una vida aún más caótica, sin estructura, límites, etc. Y al Steven enfadarse, al tener otro ataque y destruir la camioneta, Greg solo lo felicita y le dice que está orgulloso de él. Steven no necesitaba escuchar eso, no en este momento, y él solo empieza a ignorarlo. Su rencor hacia las gemas es más raro. Él las resiente, las ama con todo su corazón, pero en parte las culpa, y es que claro, cuando él está mal, siente que no puede acudir a ellas, porque Perla se culparía y lloraría y le tocaría a él cuidarla. Garnet daría consejos arrogantes, según sus propias palabras, etc. Él no siente que pueda contar con ellas en ese aspecto. Eso y otra razón que contaré más adelante. Él empieza a querer distanciarse un poco de ellas, también por ser un recordatorio constante de todo lo que vivió, de todos sus traumas, que esto es un tema principal de esta serie, el trauma. Como mencioné antes, la perla de diamante rosa está dañada y no se puede curar. Esto porque claro, no es un problema físico, sino emocional, psicológico, es un trauma. El trauma es una herida psicológica causada por una experiencia abrumadora que excede la capacidad de la persona para procesarla y adaptarse emocionalmente. Es una respuesta emocional profunda a un evento extremadamente estresante
sumamente doloroso o perturbador, que supera la capacidad de una persona para afrontarlo en ese momento. No es solo algo malo que te pasó, sino como eso te afectó por dentro y no eres capaz de superarlo, y eso pasa. La perla de diamante rosa no se logra curar ni al final del capítulo, y es que es así, los eventos traumáticos no los superas como tal, no olvidas el dolor, no vuelves a ser como eras antes de ese acontecimiento, solo aprendes a vivir con ello, aprendes a convivir con tus heridas, las aceptas como parte de ti, no es lo que te define, pero es una parte inamovible de ti mismo. En cuanto a Steven, su trauma viene desde la infancia, y es que en la infancia el trauma ocurre cuando el niño se enfrenta a situaciones que amenazan su seguridad física o emocional, sin contar con los recursos internos ni el apoyo externo necesario para comprenderlas o gestionarlas. Esto puede alterar el desarrollo emocional, cognitivo y relacional, dejando efectos duraderos en la percepción de sí mismo, de los demás y del mundo. Steven a lo largo de la serie demuestra tener signos de estrés postraumático. Los principales síntomas son recuerdos involuntarios e intrusivos, pesadillas relacionadas con el evento, malestar físico-emocional al recordar el trauma y arrebatos de ira. Como vemos en el capítulo 4, él empieza a hacer un berrinche tal como lo hacía su madre de joven, cada vez es más inestable. Cuando va al médico y le dicen lo que ya vimos, su cuerpo físicamente está perfecto, pero son sus traumas, las heridas no resueltas, lo que más lo están jodiendo. Cada mínimo problema lo ve como el fin del mundo, cada mínima preocupación la siente como si fuera a morir, sintiendo una gran ansiedad. Y es que claro, se ha acostumbrado a que su vida esté constantemente en peligro, que es incapaz de estar en paz, no sabe cómo hacerlo, no sabe estar tranquilo. Como mencioné antes, Steven quiere volver al pasado, extraña los tiempos de guerra, cree que todo era más simple, lo dice varias veces a lo largo de la serie y tiene sentido. La guerra le daba sentido, es algo común que hasta llega a pasar en la vida real. Alguien que ha vivido toda su vida en guerra puede llegar a desarrollar una identidad, un propósito e incluso una rutina dentro de este caos, aunque anhele profundamente que termine. Cuando finalmente lo hace, puede encontrarse con un vacío existencial. Todo su mundo gira alrededor de la guerra, y es que a ver, Steven, como ya dijimos, formó su identidad en base a lo útil que era en la guerra, lo mucho que él ayudaba. Entonces al ya no estar en guerra, perdió su identidad. Como mencioné antes, Steven necesita que lo necesiten, siente que ya no es alguien útil. Si no es el que ayuda, entonces ¿quién es? Tiene pesadillas en las que la gente le pregunta si no necesitan tu ayuda, ¿por qué sigues aquí? Hasta llega a querer ayudar a Peridot con algo que a él le incomoda, solo para que no se vaya. No sabe cómo relacionarse si no le está ayudando, y teme que se va a ir si no lo necesita. Se disculpa diciendo, no puedo hacer esto por ti, por favor no me dejes. Esto hasta lo lleva a querer renunciar a su existencia. Quiere vivir siendo este Bonnie, básicamente dejar de ser el mismo para dedicarle su vida a su pareja, ya que claro, ella está bien, tiene amigos, vida, mientras que él está solo. Y lo peor es que él, como llevó rato diciendo, no busca ayuda, ya que él es Steven, él es el que ayuda, no el que recibe ayuda. Él se niega, sus poderes rosas se salen cada vez más de control y es incapaz de pedirle ayuda a nadie. No quiere preocupar a nadie, si lo hace sería un fracaso. No quiere ni que la doctora pierda su tiempo atendiéndolo. Los problemas emocionales de Steven llegan a tal punto que incluso asesina a Jaspe por querer liberar su ira y odio reprimidos. Si bien logra salvarla, termina intentando ir con las diamantes y ella no le dan ninguna solución útil. Azul solo quiere hacerlo feliz mágicamente, sin un cambio real, y Blanco le recuerda indirectamente todo lo que ha vivido. Ella fue la principal causante de todo. Si bien Steven guarda rencor hacia las gemas, él mismo, su padre, su madre, etc., también le guarda mucho más rencor a Diamante Blanco. Incluso intenta eliminarla. Ella es la culpable de todo. Él está tan mal por ella. Si tan solo hubiese cambiado las cosas antes. Después de esto, de lastimar a varias personas, Steven cae en negación. Finge que nada ha pasado. Dice que todo está bien, pero a estas alturas no puede ocultar lo que siente. Le da una crisis. Steven claramente está negando su sufrimiento. Intenta convencerse a sí mismo y a los demás de que está bien, mientras reprime emociones intensas como la tristeza, el enojo y el miedo. Esta represión, sumada a su acumulación de traumas sin resolver, lo lleva a actuar de forma cada vez más errática, impulsiva y agresiva. Aunque él mismo no lo perciba así, está experimentando una crisis nerviosa. Steven ya no puede mantener su equilibrio emocional debido al estrés acumulado, no conecta con lo que siente, no registra adecuadamente cómo afecta a los demás y su percepción de la realidad comienza a distorsionarse hasta que de verdad colapsa
Él cree que se ha salido con la suya, ha dañado a Jaspe, a las diamantes, a su familia y no obtiene consecuencias. Como dije antes, hasta cuando explotó con su padre, este le dijo que estaba orgulloso de él. Steven cree ser una mala persona, alguien vil que solo aparenta ser bueno. Lo dice literal, reclamándole o más bien confesando a las gemas que creen que soy genial, maduro, pero en realidad no ha mejorado, no ha aprendido. Dice ser un fraude, que es un monstruo, simbolizando cómo él se percibe a sí mismo como un monstruo por todo lo que ha hecho, todo lo que ha sentido, todo lo que ha tenido intenciones de hacer. Su incapacidad de procesar el trauma lo lleva a este pico de autodesprecio, una representación de lo que ocurre cuando se ignora el trauma emocional durante demasiado tiempo, por huir de sus problemas, por no aceptar que tiene un problema en primer lugar. Steven se vuelve un monstruo. Cuando Steven es literalmente un monstruo, las gemas y los demás se empiezan a culpar y bueno, cada uno en parte tiene culpa, pero ahora necesitan ayudar a Steven. Este final es muy odiado, no entiendo el porqué, o bueno, en parte sí, pero no estoy de acuerdo. Steven no necesitaba golpes, Steven se veía a sí mismo como un monstruo. Si todos lo trataban como tal, él seguiría sumido en ese autodesprecio. Por eso todos deciden simplemente estar allí para él, le demuestran que él también puede confiar en ellos, le agradecen y le hacen ver que él no es una mala persona, solo es alguien humano que ha cometido errores, que no siempre sabe qué es lo mejor en cada situación. Lo abrazan haciéndole ver que él también tiene derecho a ser vulnerable, a necesitar ayuda. Amatista le dice que es difícil quererte a ti mismo. Ese abrazo no curó mágicamente a Steven, de hecho después vemos que sigue yendo a terapia, pero sí logró ayudarle a dar el primer paso, a aceptar ayuda. Al final decide que lo mejor por su propia salud es alejarse de su hogar. Ama las gemas pero necesita desconectar un tiempo, tiene muchos recuerdos de este lugar, necesita encontrarse a sí mismo y se despiden. Quiero hablar un poco de Steven como un monstruo. Cuando esto pasa, como ya vimos, las gemas lo abrazan, lo contienen, lo aceptan incluso en su peor momento, le recuerdan que él no es un monstruo. Sentirte roto no te hace menos digno de amor. Incluso si estás tan perdido que ya no sabes ni quién eres, está bien pedir ayuda, está bien colapsar, está bien no poder con todo. No eres más débil por eso. Steven no se volvió un monstruo porque fuera malo, porque fue una mala persona ni nada de eso, sino porque se tragó todo por tanto tiempo que terminó explotando. Claro que la solución no estaba en una batalla épica, sino en un simple abrazo, una red de contención, una simple conversación. Dicho todo esto, te reitero la pregunta. ¿Tú eres una mala persona? ¿Qué define una mala persona en primer lugar? ¿Qué es ser una mala persona? ¿Cómo sabrías si lo eres? Si bien mencioné que el hecho de que dudes ser una mala persona ya te hace alguien no tan malo al menos, no puede ser suficiente. Y es que claro, ¿cómo lo sabrías? Si le preguntas a alguien, a algún amigo, a algún familiar, etcétera, claramente te dirán que eres una buena persona. Es lo correcto, es la respuesta correcta, es lo moralmente correcto, es lo que se debe decir. Pero ¿cómo sabes que realmente lo eres? Pues es curioso, es algo tan complejo, tan simple, depende cómo lo quieras ver. La redención existe. En este video hemos visto varias personas rotas que hicieron cosas horribles, que vivieron cosas horribles, que dañaron directo o indirectamente a otras personas, pero ¿las catalogarías como malvadas? ¿Dirías que no merecen perdón? Es difícil, de verdad, es muy difícil perdonar a los demás y mucho más difícil perdonarte a ti mismo. No eres un monstruo. No eres una mala persona. No eres una mala persona por lo que hiciste, por lo que pensaste, por lo que sentiste. La respuesta no está en lo que fuiste, sino en lo que estás dispuesto a hacer ahora. Quedarte en esa culpa sin actuar, sin cambiar, sin reparar. Eso es lo que te puede acercar a lo que más temes, a ser una mala persona. Sí, sientes culpa, pero ¿qué haces al respecto? A veces incluso es fácil escudarse, ver las cosas de manera simplista y decir, claro, soy una mala persona, así soy yo, ¿qué puedo hacer? Básicamente ser conformista. Decir esto, en efecto, te convierte en una mala persona, alguien estancada que no es capaz de seguir adelante. Sin embargo, si usas esa culpa para aprender, mejorar, cambiar, no puedes ser una mala persona. La vida no es en blanco y negro, está llena de matices, como vimos en Colorful. Sí, es difícil aceptar que merecemos vivir, es difícil quererte a ti mismo, es jodido vivir, pero tu pasado no te define, tus traumas tampoco, no eres tu dolor, no eres tus errores, eres más que eso. Aunque
Aún así, seguirá doliendo, pero recuerda que la identidad no es fija, todo está en constante cambio, sobre todo nosotros mismos. Si ves para atrás y notas muchos errores, es algo realmente bueno, significa que has cambiado, madurado y aprendido. No estás fingiendo ser una buena persona, alguien genuinamente cruel no tendría necesidad de fingir nada, no se puede manipular sin estar consciente de ello, se manipula con un objetivo, así que en resumen, ser consciente de tu oscuridad es el primer paso para transformarla. Estás mejorando, estás aprendiendo, eres humano. Entiendo, créeme que entiendo el dolor de odiarse a sí mismo, pero no podemos ir allí. Es necesario, es realmente necesario avanzar. Muchas gracias por ver este video completo. Si te gustó, te agradecería muchísimo que dejaras tu like, te suscribas, compartas y todo eso. Además de seguirme en todas mis redes sociales, como Twitter, Instagram, Twitch, etc. Ahora sí, muchísimas gracias a los miembros del canal, sobre todo a Astun06, Darius Agonía de la Luz, Otaka Sin Bañar, The Jim Trash Can, Newji, Taco, Don Nadie y Megan. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo. Si tú también me quieres ayudar, puedes hacerlo desde 9 pesitos al mes, con lo cual tendrás acción anticipada a videos, emojis exclusivos y demás cosas, además de apoyarme muchísimo. Ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video completo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.